Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 del grupo 411, subgrupo 1. Mi equipo está integrado por mi compañero Esteban, mi compañero Edgar y su servidora Leticia Duarte. Nosotros les vamos a hablar sobre los tipos de transporte en la membrana, como son los que requieren de energía y los que no requieren de ella. Comenzará mi compañero Esteban a hablarles sobre algunos de estos. Bueno, antes que todo tenemos que explicar qué es la difusión. La difusión es el movimiento de una sustancia a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? El gradiente de concentración se rige por, vaya la redundancia, la concentración que hay en el compartimiento externo a la membrana y el interno que está en la membrana. Entre más solutos tenga el lado externo o el interno, va a ser más su gradiente de concentración. Por eso es que el gradiente de concentración está regido por la cantidad de solutos. La difusión es un proceso que depende del movimiento aleatorio. Como pueden ver, es un movimiento no específico, no lleva un orden, es aleatorio. Termodinámico de solutos. ¿Okay? Este es un proceso exergónico. ¿Qué quiere decir exergónico? Que va a liberar energía. Está impulsado más que nada por la energía de entropía. La entropía es la energía del desorden. Esto quiere decir que esta va a estar regida por los movimientos de estos mismos solutos. Un gradiente electrobioquímico. Antes de empezar con el gradiente electrobioquímico, tengo que explicar que cuando la difusión se da, la difusión se puede dar entre dos solutos, uno con carga y uno sin carga. El soluto sin carga va a estar regido principalmente por un gradiente de concentración. Esto dicho, va a ser la concentración que haya de cada lado. ¿Okay? Y este gradiente de concentración va a ser así. Cuando hay un movimiento de los solutos, estoy hablando de un soluto sin carga, va a generar que hay un cambio de energía. Este cambio de energía se establece con esta fórmula. El cambio de energía va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura que haya por la diferencia entre las concentraciones interna y la externa. ¿Okay? Este te va a dar el cambio de energía. ¿De qué nos sirve el cambio de energía? El cambio de energía te ayuda a establecer hacia dónde va a darse la difusión, hacia adentro de la célula o va a ser hacia afuera de la célula. Este estaba regido, ya dije, la constante de gases, la temperatura y la diferencia de concentraciones. Si la concentración es mayor internamente que externamente, si tú divides un número que es menor entre uno que es mayor, te va a dar un número probablemente menor a 1. Y cuando tú pones un número menor a 1 en la función del logaritmo, te va a dar negativo. ¿De qué te sirve esta función de que te salga negativo el cambio de energía? El cambio de energía, si te sale negativo, quiere decir que la difusión se va a dar hacia adentro de la célula. ¿Okay? Por ende, si la difusión se está dando hacia adentro de la célula, quiere decir que hay un mayor gradiente de concentración extracelular que intracelular. Eso se refiere por el gradiente por el cambio de energía. Dicho esto solo aplica cuando el soluto es no polar. Cuando un soluto es polar, dicho específicamente un electrolito, que se vaya a dar la difusión, este se rige por dos gradientes. Un potencial eléctrico y un gradiente bioquímico, que sería esta porción. La porción bioquímica se refiere a la concentración que haya entre el compartimiento externo y el interno. ¿Okay? Sería el grado de concentración puramente, la cantidad de solutos que hay entre cada uno. El potencial electrónico se refiere dichamente a las cargas que existan en el lado externo y en el interno. Esto dicho, se va a aplicar en la siguiente fórmula. Si el compartimiento externo tiene una carga, digamos, positiva, porque hay una mayor cantidad de solutos que sean positivos, esta porción no va a salir ningún soluto que sea de la misma carga. No puede, porque como las leyes lo dicen, las cargas iguales se repelen. Entonces, si el compartimiento externo tiene una carga positiva
y el interno tiene tanto solutos positivos como negativos, estas no van a abandonar este compartimiento, sino las negativas, ¿okay? Porque las energías opuestas se van a atraer, entonces va a salir este soluto. Dicho esto, también existe una fórmula para especificar el gradiente electrobioquímico, que esta va a ser como la anterior, solo en una porción. Esta va a estar regida por el cambio de energía igual, que te va a decir hacia dónde se va a dar la difusión, hacia qué lado. Dicho eso, está regulado igual, por la constante de gases, por la temperatura, por la diferencia entre la concentración interna y la concentración externa, más la carga que tiene tu soluto, sea negativo o positivo, por la constante de Faraday, por la diferencia de potenciales. Una diferencia de potenciales es la diferencia que exista entre las dos cargas, ¿ok? Sería, si aquí tienes una más 2, por así decirlo, y acá menos 1, la diferencia de potenciales va a ser la diferencia entre el compartimiento interno, sería así. Esa es una diferencia de potenciales, una división. Entonces va a estar regida por la diferencia de potenciales entre los compartimentos, que sería, pongámoslo P. Igual, si el gradiente, el cambio de energía es negativo, te va a decir que la difusión se va a dar hacia adentro. Esto quiere decir que si se da hacia adentro, tu compartimento interno tendría una carga positiva y lo que entraría sería negativo, sería un soluto polar negativo. Siguiente tema sería el coeficiente de partición. El coeficiente de partición, propiamente dicho, se define como cuando tienes un soluto polar, cómo es que va a ser su solubilidad en un solvente no polar, ¿ok? Y esta porción te va a decir qué sustancias van a poder ingresar de una manera más sencilla a la membrana y cuáles no. Las sustancias que pueden ingresar más sencillo o más rápido por difusión a través de la membrana van a ser sustancias que sean de la misma procedencia que la membrana, serían sustancias lipídicas. Ellas ingresan de una manera muy rápida comparada a otras sustancias. Las que la membrana es muy impermeable, su permeabilidad se aumenta con sustancias que sean polares, ya sean, pues, dichamente, solutos con cargas polares, que sean como el calcio, el sodio, y esos ingresan a la membrana por otro tipo de medios, no directamente la atraviesan como serían unas sustancias lipídicas. Este coeficiente de partición también, además de que sea la procedencia de la sustancia que va a pasar, tiene que ver el tamaño, ¿okay? Si la sustancia es de un tamaño grande, va a pasar de una manera más lenta. Si la sustancia es de una forma pequeña, va a pasar muy rápido. Entonces, dicho eso, una sustancia que sea lipídica y que además de ser lipídica sea de pequeño tamaño, va a pasar muy rápido por la membrana. Ahora me toca hablar sobre la ósmosis. La ósmosis es el paso de un líquido a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración. Este gradiente de concentración no es dichamente de los solutos, lo que se va a intercambiar aquí no son los solutos, es el solvente o líquido, el agua. Y este va a venir de un compartimiento que sea hipertónico o hiperosmolar y uno que sea hipotónico o hipoosmolar. ¿Okay? Cuando tú tienes un medio hipertónico y un medio hipotónico separados por una membrana, lo que va a pasar es que del medio hipotónico va a pasar el líquido, las partículas de líquido las puse como las partículas azules, estas van a pasar del medio hipotónico al hipertónico. ¿Por qué? Porque un medio hipertónico se refiere a que tiene mucho soluto, poco disolvente, poco agua. Y uno hipotónico se refiere a que tiene poco soluto y mucho líquido. Entonces, dicho esto, los solutos como sea sodio o sea la glucosa, tienen una afinidad, tienen una fuerza de atracción para los líquidos. Entonces lo que va a hacer es que el medio hipertónico no dichamente va a jalar,
va a jalar el agua, pero las atracciones de sus partículas van a atraer mucho el agua, entonces va a venir el agua, se va a pasar de un medio hipotónico a un hipertónico. Esto se puede ver mejor reflejado cuando tú pones una muestra de eritrocitos, pones un eritrocito, para así decirlo, obviamente no es uno solo, son varios, en un medio hipertónico. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este eritrocito se va a empezar a achicar, se va a empezar a arrugar hasta que quede muy arrugado. ¿Por qué? Porque todos los solutos del medio hipertónico van a jalar el agua que tenga el eritrocito. Entonces se va a quedar deshidratado el eritrocito. Al contrario, si tú pones un eritrocito en un medio hipotónico, lo que va a pasar es que el eritrocito, como tiene solutos dentro en su espacio intracelular, va a jalar el líquido, ¿ok? Supongamos que este es un eritrocito. Va a jalar el líquido, todo él va a empezar a engordar o hincharse hasta que explote. Eso se refiere, es un claro ejemplo de lo que es la ósmosis. Como dije, la membrana es impermeable para sustancias que sean polares. Estas sustancias ya dije que estas serían solutos con carga, que serían ya sea positiva o negativa. La forma en que van a pasar estos solutos al interior de la célula va a ser de conductos, ¿okay? Existen distintos conductos para que pasen sustancias. Hay conductos activados por voltaje, conductos activados por ligando y conductos mecanoactivados, que son de los que hablaré a continuación. Los conductos activados por voltaje, estos son cuando la diferencia de potenciales entre la porción externa y la interna aumenta. ¿Por qué digo esto? Si dentro de la célula esto aumenta, empieza a tener sustancias que le den una carga positiva, por así decirlo, esta se va a despolarizar. Lo que va a hacer es que va a activar estos canales, y una vez que se activen estos canales, se abren, como pueden ver aquí, entran o salen sustancias dependiendo de lo que se quiera hacer, como aquí se alcanza a ver que salen sustancias. Entonces está activado por todas estas moléculas que le dan la carga a este compartimiento. Ahora hablaré de los conductos activados por ligando. Los conductos activados por ligando, estos dependen propiamente dichos de una sustancia específica que va a llegar a receptores de membrana, o mejor dicho, a los receptores que cuentan en los canales, en los conductos que estoy hablando, van a llegar. Un claro ejemplo de esto son un neurotransmisor. Cuando se activa, cuando tú haces una contracción muscular, está regida principalmente por los neurotransmisores que van a llegar a las células del músculo, al miocito, van a activarlo, van a abrir los canales, van a entrar sustancias, solutos que van a despolarizar el miocito y van a hacer la contracción. Entonces llega el neurotransmisor, que es la acetilcolina, llega, se une, como alcanzan a ver, aquí va llegando, aquí se une y se abre el canal porque aquí estaba cerrado previamente, y entran ahora sí los iones y van a ayudar, estos iones entran y ayudan a la despolarización de la célula y van a ayudar a la contracción. Son los que ayudan principalmente a la contracción, estos conductos activados por ligando. Siguen de ahí los conductos mecanoactivados. Los conductos mecanoactivados son conductos que dichamente están activados por un medio mecánico, físico. Un claro ejemplo son las células que tenemos en el oído. Estas células en el oído tienen unas vellosidades que van a ser estas, no sé si se alcanza a ver. Estas vellosidades, cuando no están en movimiento, están contraídas, son como un resorte que se encuentra arriba del canal. Hay un movimiento, aquí se ve cómo es que hay un movimiento. Estos resortes, por así decirlo, o vellosidades, estiran y abren los conductos, y ya hay un ingreso de las sustancias que quieren ingresar a la célula. En este caso, yo encontré este ejemplo, que está claro. Aquí se alcanza a ver las vellosidades cuando está cerrado. Hay un flujo, hay un proceso mecánico que mueve todo esto, hace que estas porciones jalen como la entrada del conducto y entran los solutos a la célula. Aquí en este caso sería potasio, y ya entra a la célula y hace sus funciones. Muy bien, yo voy a hablar acerca de la difusión facilitada.
Principalmente la difusión facilitada responde a la gradiente de concentración. La difusión facilitada no necesita energía y algunas proteínas de membranas forman canales que facilitan el transporte, el pasaje de sustancias con carga eléctrica o que sean sustancias polares. También las estructuras pueden llegar a un transporte máximo y para la difusión. Muy bien. Aquí hay un ejemplo de lo que es la difusión facilitada. Ahora voy a hablar acerca de los transportadores de glucosa, que este es un ejemplo de difusión facilitada. Todos los seres humanos contamos con 5 transportadores de glucosa. Son 5 proteínas llamadas isoformas, las cuales se denumeran de G1 de GLUT1 a GLUT5. Estos isoformas se distinguen por los tejidos en los que se localizan, así como por su cinética y su característica regulatoria. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es el transporte activo. Este depende de proteínas integrales que encontramos en la membrana y de las cuales se unen en forma selectiva a un soluto en particular. Estas requieren de energía, en este caso sería el ATP, adenosintrifosfato, y también se les denomina bombas. Tenemos el transporte activo e hidrólisis de ATP. Funcionan, como bien dice, mediante la hidrólisis del ATP. Tenemos en primer lugar la bomba de sodio y potasio, la cual tenemos la enzima que es sodio y potasio ATPasa. Esta produce los movimientos de iones en un solo sentido y son eléctricamente neutras. La fosforilación es mediante la hidrólisis del ATP, que conduce a la transferencia del grupo fosfato que se liberó a un residuo del ácido aspartico de la proteína que se va a transportar. Estos cambios ayudan a la conformación, son necesarios más bien para que se cambie, valga la redundancia, a la afinidad de la proteína por los 2 cationes que va a transportar. Entonces por cada 3 moléculas de sodio, que son las que se van a ir hacia afuera de la célula, sería extracelular, obtendremos 2 de potasio, que serán las intracelulares. En el ejemplo tenemos cómo se hace la hidrólisis del ATP. Nos libera un fosfato, que es el que ayuda a que se haga es el que le da la energía. Entonces, al liberarse el fosfato, tenemos un ADP, que sería adenosin y fosfato. Continuamos con la bomba de calcio. Estas dos, la que mencioné anteriormente, también es una bomba tipo P, que se les llama fosforilación. Esta bomba de calcio es mediante la enzima calcio ATPasa. Esta se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático, que se encuentra transporta de manera activa iones de calcio hacia el citosol, fuera del citosol y hacia la luz de este organelo. Y como ya lo mencioné, también ocupa la fosforilación, que es los cambios en la afinidad de este ion. Igual se libera un grupo fosfato y nos deja un adenosin difosfato. Y esta hace que se cambie la conformación en su acceso y su sitio de unión iónico. Entonces nos va a liberar hacia el citosol, fuera del citosol y hacia la luz de esta. Y después se va a volver a regenerar o vuelve a obtener ATP y vuelve a comenzar todo el proceso. Continuamos con el control de la secreción gástrica. Esta está mediada por la enzima que viene siendo hidrógeno, potasio, ATPasa. Esta comienza con la secreción de ácido concentrado hacia la cámara gástrica.
Y en estado de reposo, las moléculas de esta enzima que ya les mencioné, que es la hidrógeno, potasio, ATPasa, se encuentran en las paredes de las vesículas citoplasmáticas. Estas, cuando el alimento se ingiere, cuando el alimento se ingiere, se desencadena un montón de reacciones y que son estimuladas por las hormonas de la pared gástrica. Y estas conducen a la liberación de la histamina, que vendría siendo esta. Y esta se va a unir a un receptor, que es la que de las células parietales, que son las que secretan el ácido. La unión de la histamina con su receptor va a hacer que las moléculas de la enzima, que son de la enzima hidrógeno, potasio, ATPasa, se fusionen con la membrana plasmática y creen unos pliegues profundos. Y ya una vez que está esta unión, las proteínas de transporte se activan y bombean protones a la cavidad gástrica en contra de la gradiente de concentración. Tenemos que en este tipo de lo que vendría siendo pues la digestión, muchas veces se produce lo que es el ácido gástrico. Entonces tenemos un fármaco que ayuda a inhibir la ATPasa hidrógeno potasio, que vendría siendo el omeprazol. Este ayuda a la pirosis, que es la acción gástrica que tenemos. Y hay otros fármacos que estos inhiben completamente lo que viene siendo a las células parietales, que son las que secretan el ácido, que aportan iones alcalinos y se combinan con los protones secretados. Las bombas tipo B, estas requieren de energía de fosfato, pero no requieren de fosforilación, y estas transportan de manera activa iones de hidrógeno a través de las paredes de los organelos citoplasmáticos o vacuolas, y se encuentran en las membranas de lo que viene siendo lisosomas, gránulos secretados y vacuolas de las células vegetales, donde esa pues mantiene el pH bajo del contenido. Y pues por mi parte sería todo. Mi compañero Edgar les va a terminar de hablar de lo que viene siendo el transporte activo secundario. Muy bien, como ya indicó mi compañera Leticia, voy a hablar acerca del transporte activo secundario. En este caso, la proteína de transporte es el sodio y la glucosa. Se transportan 2 iones de sodio y una molécula de glucosa en cada ciclo. Las células vegetales son las que dependen de este tipo de transporte, que es el transporte activo secundario. La difusión de sodio hacia el interior de la célula impulsa el movimiento de otra molécula contra su gradiente. Se pueden dividir o identificar como simporte o antiporte. En la simporte, la otra molécula se mueve en la misma dirección que el sodio, y en la antiporte es en la dirección opuesta, hacia el otro lado. Los ejemplos son el transporte acoplado de sodio de glucosa y la AA en células epiteliales del intestino delgado y de los túbulos renales, y el antiporte del hidrógeno y el calcio. En este caso, pues ya de nuestra parte sería todo y agradecemos por su atención. Aquí tenemos la bibliografía, sacamos nuestro material de lo que viene siendo el libro de Carr y para resumir, entonces a través de la membrana solo pueden haber 2 tipos de transporte. Uno va a ocupar energía, que es la difusión, el otro no. Y además de esto hay 2 grandes diferencias, que en uno la mayoría van a favor de un gradiente de concentración y en el otro no, como son los transportes activos, que estos no llevan un gradiente de concentración a favor de todo esto. De nuestra parte sería todo. Nuestra bibliografía está aquí y de nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención.